Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su economía. Hoy conversaremos de un tema que quizá para nuestro entorno resulte novedoso, aunque en otras partes del mundo el concepto que abordaremos tiende a la sostenibilidad. Se trata de la economía circular y lo haremos a partir del premio a un estudio que otorgara la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos durante el año 2024. Para eso voy a conversar con el doctor en Ciencias, Eduardo López Bastida, presidente de la filial de la Academia de Ciencias de Cuba en Cienfuegos y profesor titular del Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente de la Universidad de Cienfuegos. Muy buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos. Vamos a un momento de conceptualización y enseguida le doy la palabra para que usted converse. Mantenga la sintonía. La economía circular es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. En la práctica implica reducir los residuos al mínimo. Cuando un producto llega al final de su vida, sus materiales se mantienen dentro de la economía, siempre que sea posible gracias al reciclaje. Estos pueden ser productivamente utilizados una y otra vez, creando así un valor adicional. Economía circular. Profesor, le reitero las gracias porque nos acompañe en este programa y conversando con usted precisamente antes de entrar a este momento, llegábamos a la conclusión de que la economía tiene un concepto mucho más amplio del que conocemos, ¿verdad? Claro. Bueno, primero agradecer la invitación realmente a este programa y bueno, me gusta hablar de la economía circular, a eso nos dedicamos nosotros en nuestro centro de estudio y aclarar algunas cosas que quizás no conoce la población. Primero, ¿de dónde viene el concepto de economía circular y cómo evoluciona? Aunque Aristóteles habló un poco de economía, los conceptos primeros de economía se deben con el surgimiento del capitalismo, David Ricardo, Adam Smith, y siempre los primeros economistas definieron la economía como aquella forma de administrar los recursos escasos ante necesidades ilimitadas. O sea, esas dos palabras son claves, recursos escasos de necesidades ilimitadas. A pesar de que esa definición de economía es del siglo XVII, realmente con el capitalismo y sobre todo con el desarrollo del imperialismo, ese concepto un poco pasó de moda y se creyó que la tierra podía tener lo suficiente energía y medio ambiente para abastecer sin límite a la población. Y entonces ya a partir de finales del siglo pasado nos dimos cuenta que no. Y entonces a partir de ahí surge el concepto de desarrollo sostenible. Hay conceptos incluso, profesor, o estudios que estiman que para satisfacer esas necesidades de las personas, explotando nuestros recursos naturales, nos hacen falta 2 o 3 tierras. Sí, en estos momentos ese es un concepto muy interesante que desgraciadamente la población cubana no lo conoce, pero usted va a cualquier país de Europa y hasta los niños chiquitos saben su huella ecológica. Y entonces hoy en día la huella ecológica del mundo, que es la tierra que yo necesito para vivir, y si yo la comparo con la capacidad de carga, que es la cantidad de tierra que yo necesito, hoy en día la tierra que yo necesito para vivir ha superado a la tierra que existe. Y entonces hoy en día se necesita más 1,1 cuarto de planeta para vivir. Y en el año 2050 se van a necesitar 2 planetas y nada más que ayuda. Entonces nosotros no podemos desligar la economía circular de 2 conceptos. El primer concepto es el desarrollo sostenible. O sea, el desarrollo sostenible implica crecimiento económico, sostenibilidad social y equidad social. Sostenibilidad ambiental y equidad social. Entonces,
La economía tradicional que nosotros conocemos por los números, con los números, etcétera, busca eficiencia, eficacia y la multiplicación, que es efectividad. Y entonces busca nada más que crecimiento económico. Entonces la principal crítica que tiene hoy esa economía tradicional es que no se ocupa de los problemas ni ambientales ni sociales de la sociedad. Entonces, producto de eso es que entonces, paralela a la economía tradicional, que es importante porque tenemos que tener crecimiento económico, surgen toda otra serie de concepciones de la economía que en cualquier oportunidad las podemos aclarar porque hay mucha confusión: economía ambiental, economía ecológica, economía de los recursos naturales, producciones más limpias, economía de salud, bioeconomía, etcétera. Y entonces estos conceptos son los conceptos que tratan de unir el crecimiento económico con la sustentabilidad ambiental y la equidad social. Entonces, de ahí es que dentro de esos conceptos surge la economía circular. Entonces, ¿con qué podemos vincular la economía circular? Bueno, dentro de ese modelo no sostenible, a nivel empresarial y creo que a nivel total, vivimos en una sociedad que le llamamos de flujo lineal. ¿Qué es lo que es el flujo lineal? Bueno, que cogemos, empezamos a producir, lo que produce lo desechamos y volvemos a producir. Y entonces esa economía lineal en determinado momento no es sostenible porque, como tú dices, la huella ecológica aumenta. Entonces ahí viene el gran problema. Trata de tener un flujo circular. Entonces por eso se dice, y como bien decía ahí, que la economía circular es la economía de las R, porque hay que reciclar, reusar, y por ahí como 8 o 9 R que implican eso. O sea, implican realmente estar de acuerdo a que hay que crecer económicamente, pero con sostenibilidad ambiental y equidad social. Entonces, ese es el concepto de economía circular. Pero tampoco podemos desligar el concepto de economía circular al concepto de innovación, porque la economía circular trata de hacer toda una serie de cosas que te las voy a decir después, haciendo innovación tecnológica. Por eso es que tiene adelante economía, la economía circular, aunque está bien definido que tiene que ocuparse todo el mundo, el fuerte lo llevan los ingenieros, porque realmente hay que usar toda una serie de herramientas ingenieriles para realmente reformar la economía, que no quiere decir que economistas, de ciencias sociales, etcétera, el otro invitado que yo estén vinculados con la economía circular. O sea, que nosotros no podemos unir. Estas tres cosas son indifferentes. Economía circular, desarrollo sostenible y innovación. Entonces, ¿cuáles son los fuertes de la economía circular? Bueno, la economía circular se ocupa fundamentalmente de 5 cosas. La primera que se ocupa de la economía circular es del ecodiseño. Hoy en día el ecodiseño está en función del marketing. Usted va a cualquier shopping o cualquier cosa, en Cuba y en otros países capitalistas es peor, y entonces tienen la cajita, dentro de la cajita hay un pomito, dentro del pomito tiene una tapita, etcétera. O sea, que los diseños están en función de vender y no están en función del marketing. Profesor, yo le propongo quedarnos en este primer ejemplo porque, bueno, me dice mi coordinador que tenemos ya otro invitado para el programa. Perfecto. Y eso nos va a ayudar en este enfoque de la economía circular. Yo le propongo una pausa, usted mantenga la sintonía, en breve estamos de vuelta. Perfecto. La economía circular establece un modelo de producción y consumo responsable más sostenible, en el que las materias primas se mantienen más tiempo en los ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando generar muchos menos residuos.
La economía circular también promueve el ahorro de recursos, entre los que se encuentra la energía. En este sentido, se pueden hacer muchas cosas para reducir el consumo. Cambiar las bombillas por una de bajo consumo, llenar la lavadora y el lavaplatos en cada uso, o utilizar el termostato de los electrodomésticos. Bien, como le decía, se incorpora a nuestro diálogo el máster en ciencia Alexander Brito Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores en Cienfuegos. Bienvenido una vez más al programa. Y bueno, ya usted sabe, conversamos acerca de economía circular y precisamente, Alexander, el profesor, me daba una explicación de en qué consiste la economía circular y entonces después conversamos. Vamos a continuar escuchando al profesor y, bueno, nos quedamos en que la economía circular tiene 5 grandes fuertes. El primero, como yo te decía, es la ecoinnovación, o sea, el ecodiseño. O sea, hoy en día los diseños, como te dije, están en función del marketing, de vender, y no están en función de hacer un producto más sostenible. Entonces, hoy en día está probado de que en el diseño de cualquier producto o servicio, cuando tú lo diseñas ya perdiste alrededor del 40% de las posibilidades de ahorrar energía, ahorrar agua, ahorrar materia prima en el producto. Entonces el ecodiseño es fundamental y desgraciadamente aquí en Cuba no se trabaja mucho el ecodiseño y estamos copiando a los capitalistas de que el ecodiseño está a partir, el diseño está a partir del marketing para vender. Yo estoy pensando en un ejemplo de ese uso y quizá hasta un tanto de irrespeto al medio ambiente, que es esta fábrica, el Gidema, en que se reutiliza, o hubo una tendencia en algún momento de reutilizar los logos en función también de producir otro agregado a la producción. Esa es la segunda función que tiene la economía circular. O sea, la economía circular, la segunda función es aprovechar los residuos. Esa es la segunda función que tiene la trabajar en residuos. Hay dos conceptos, reciclar y recircular. Recircular es usar el residuo dentro de su propia empresa. Y reciclar es utilizar el residuo fuera de su propia. Por eso se dice que la economía circular, las cadenas de valor juegan un papel extremadamente importante. Entonces, esa es la segunda función de la economía circular. Y es verdad que aquí existe toda una serie de residuos que la universidad y nuestro centro trabaja. Nosotros, por ejemplo, yo dirigí una tesis de doctorado hace 2 años, donde hicimos una propuesta de hacer aceite a partir de los residuos de eso. Pero como es lógico, lleva inversión. En estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando con... hay una gran cantidad de captura de tiburón en la empresa pesquera de aquí, y el hígado, que es alrededor del 25% del tiburón, se desecha. Y entonces estamos trabajando en función de aprovechar en determinado momento ese residuo de aceite de tiburón que tiene una serie de usos médicos. Y así hay un montón de residuos en toda Cuba que realmente requiere un pensamiento de economía circular. La otra cosa importante que se dedica la economía circular es el ahorro de agua, energía y materia prima. Primero, el ahorro de energía. Hoy realmente, con la crisis energética que nosotros estamos viviendo, y realmente, sobre todo en la población y en las pequeñas y medianas empresas, no hay cultura de ahorrar energía. Hoy en día sucede una cosa en Cuba que no sucede en ningún lado, y grave, que más del 60% de los consumos de energía están en el sector poblacional, pero a eso le unen todas las MIPYMES que hay ahí. ¿Por qué? Porque todas esas MIPYMES y toda la población trabajan con una total ineficiencia, no hay eficiencia energética ahí. Y entonces esto es un problema grave. Las empresas un poco grandes sí tienen una cultura a partir de toda una serie de normas ISO que se hacen, pero hoy donde está el consumo realmente, que es el 60%, que es en el sector
pudiéramos decir que dicen sector poblacional, pero es que ahí está todas las pequeñas, medianas y empresas. Y ahí no hay conceptos de ahorro ninguno de energía. Porque no hay capacitación, no hay exigencia. Y en todos los países realmente a todas esas pequeñas y medianas empresas, el Estado paga en determinado momento a un equipo para que los inspeccione y los asesore en esas cosas. Y entonces nosotros eso lo tenemos que revolucionar. Porque hoy estamos hablando de las fuentes renovables de energía, la necesidad que tenemos del sol, que forma parte de la economía circular, pero las inversiones en eficiencia energética está demostrado que cuestan 3 veces menos, el ahorro de energía en eficiencia energética cuesta 3 veces menos que hacer nuevas fuentes de energía, aunque sean renovables. Yo tuve acceso incluso, profesor, a un estudio que en ese sentido se hacía en la termoeléctrica de Cienfuegos, y muy interesante el trabajo, incluso una empresa que se dedica a producir energía y a su vez ahorra energía hacia adentro. Claro. Es muy interesante ese trabajo y se trata indudablemente de economía circular. Yo tuve el placer en el año 76 de empezar a trabajar en la termoeléctrica de Cienfuegos. Y ahí me eduqué, ¿no? Empecé, yo trabajé 10 años. Yo trabajé 10 años en la termoeléctrica de Cienfuegos y ahí aprendí disciplina tecnológica, aprendí de todo, porque realmente yo pienso que la termoeléctrica de Cienfuegos es uno de los mejores ejemplos de Cuba de aplicación de la disciplina tecnológica, la economía circular y todos estos conceptos que te hablo de economía. El otro problema es el concepto de ahorro de agua. Hoy realmente yo pienso que sí, hay que hacer muchos embalses, etcétera, etcétera, pero hay que ocuparse realmente de ahorrar agua. Hoy en día usted ve todas las calles llenas de salideros. Y eso hay que resolverlo. Hoy en día usted va a cualquier empresa cubana y consume entre 4 y 10 veces más agua de lo que tienen las normas. Eso hay que controlarlo. Entonces, ese es un problema a que se tiene que dedicar la economía circular. Ahora, la economía circular realmente no hace nada teniendo técnicos. La economía circular tiene que tener también la cooperación de los dirigentes para hacer eso. Y por lo tanto tenemos que hacer la gestión de gobierno basada en la innovación. Ahora, yo sé que es difícil porque hoy en día la innovación tecnológica requiere dinero. Y un poco estamos muy limitados, pero hay que tener una concepción que para ahorrar 30 pesos, nosotros tenemos que invertir 30. Entonces no puede haber innovación de ningún tipo si no realmente no hay un fondo de dinero para empezar. Y eso tiene que concientizar el país, porque si no es muy difícil hacer innovación, es muy difícil hacer una gestión de gobierno basada en la innovación. Presidente, yo decía al inicio del programa que este trabajo o esta investigación acerca de un estudio acerca de la economía circular fue premiado precisamente por la ANEC durante el año 2024 y de ahí, bueno, la decisión de hacer este programa. Y conversaba con el profesor acerca de una maestría que se va a impartir, ¿verdad, profesor?, acerca de este tema. Entonces, para la ANEC es una prioridad, a partir de todo lo que hemos conversado en este momento, es una prioridad realmente investigar, conocer, darle herramientas a las personas, pero además a aplicar esta economía circular. Bueno, sí, claro, Boris. No solo para la ANEC. Yo creo que para el país tiene que ser una prioridad. Yo veo en la economía circular una salida al desarrollo económico del país. Y lo que decía el profesor es clave, es decir, el desarrollo sostenible, si queremos lograr ese desarrollo sostenible, próspero que estamos deseando, la economía circular es una salida ahí. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de elementos y de oportunidades donde podemos estar incidiendo. Y ejemplos de ellos tenemos muchísimos. Ustedes hablaban de la termoeléctrica, un centro de insignia en un grupo de innovaciones a nivel nacional. Y sin embargo, ahí hay un ejemplo muy completo con el tema del agua. Pues no hay agua tratada para ser utilizada en el hospital y sin embargo la termoeléctrica está.
y se nos hace complicado traerlo, se nos complejiza la actividad de la termoeléctrica al hospital. Entonces, hay elementos que yo creo que nosotros tenemos que buscar la manera de llevarlo a cabo. Y yo pongo ejemplo, el profesor lo decía, el gobierno tiene que ponerle una atención a esto, y desde el punto de vista del país hay ya, digamos, señales que de una manera u otra están direccionando ese trabajo. Yo pongo ejemplos clave aquí ahora en la Gaceta número 115 del año 2024, donde salió el decreto ley 110 del Ministerio de Energía y Minas, que trata lo que dice el profesor, para todos los actores económicos. Y ahí está trabajando la ANES, en cómo nosotros hacer llegar y hacerle ver, de conjunto con la organización de Cuba Solar, en el territorio, de cómo ver eso en los actores económicos, tanto estatales como no estatales. Porque hay un decreto de ley que organiza el sistema de gestión, de cómo debe ser el sistema de gestión en las empresas, y va a ser acciones de control, lo que decía el profesor. Pero conjuntamente con eso también le digo que hay legislaciones desde el punto de vista de finanzas y precios, la 238 del 2024, que habla sobre el tema de las tarifas de la generación de energía por vía de la fuente renovable de energía. Eso es parte, es decir, tiene que haber, y la ANES tiene un papel muy importante en eso, el tema de capacitación y en el tema de hacerle ver a todos los actores económicos la manera de utilizar las legislaciones que están saliendo, las que están vigentes y las que están saliendo con respecto a estos temas que decía el profesor. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos un accionar y la economía ha tenido que desarrollarse, digamos, en condiciones bien complejas, y hay distorsiones. Eso que decía el profesor es una distorsión, es decir, cómo yo voy a tener una parte de mi sector empresarial clasificado dentro del sector residencial. Y eso tiene que ir a ordenarse, tiene que buscar un orden. Tenemos en nuestras empresas sistemas tecnológicos con obsolescencia, como decía el profesor, que hoy nos responden a un ecodiseño, que hoy nos responden a la utilización o al aprovechamiento dentro y fuera del sistema del encadenamiento de los desechos. Bueno, hay que ir a eso. Y ese es el papel de la ley. Y de conjunto con la universidad, ver, y de las demás organizaciones de masas, de ver cómo nosotros hacemos un despertar en el sector empresarial, tanto estatal como no estatal, porque el uso de la energía, el uso de los recursos que hoy son finitos, como él decía, el agua, si el agua, el precio que tiene el agua hoy, pues me permite a mí derrocharla. Eso es así, en muchos lugares del mundo no es así. El precio que tiene el agua en otros lugares del mundo, pues te obliga a racionalizarla. Aquí no. Aquí cuesta menos pagar el agua que comprar una llave. Eso no lo dije yo. Y entonces, eso tenemos que buscar un pensamiento de racionalidad desde la legislación. ¿Qué hay hoy en la legislación dicha? ¿Qué hay hoy sobre el tapete? Que el sector empresarial tiene que empezar y los sistemas de control del gobierno tienen que empezar a controlar esto para que haya un pensamiento y un redireccionamiento de la economía a ese sentido, porque la economía circular hoy puede convertirse en la salvación de muchos de nuestros sectores empresariales que hoy desechan una gran cantidad de recursos que no utilizan, hablando de energía, hablando de agua, hablando de desechos que hoy no se utilizan y que pueden ser de evitar en otros sectores de la economía o en el mismo sector incluso de la economía. Yo decía al inicio del programa que hay un convencimiento, bueno, no creo que sea convencimiento, hay un conocimiento. Yo creo que hay un conocimiento, pero este conocimiento lo veo desde la universidad, lo veo desde la organización de los economistas, pero este conocimiento es necesario ampliarlo. Y usted decía algo fundamental, profesor, y hay que llevarlo también incluso a los decisores. Si los decisores no conocen, si no tienen la suficiente capacidad como para poner en funcionamiento, en marcha determinados estudios o interiorizar que necesitamos en este minuto de tantas dificultades económicas, hacer una revolución económica, industrial, ecológica, de muchísimos órdenes, pues indudablemente los esfuerzos que se hacen por un lado y que se hacen por el otro no tendrán sentido alguno. Y usted hablaba de algo muy importante, profesor, y es inversiones.
hay que invertir también en el conocimiento. Claro. Sí. Boris, Mira, un sí. segundo, un segundo. Yo coincido contigo con el tema de los decisores, pero también los trabajadores son puntal clave. Si yo no sé el valor que tiene el recurso que yo estoy desechando, los trabajadores tienen un papel importante. Todos los trabajadores de la empresa tienen un papel importante, tienen que tener el conocimiento bien claro del recurso que tienen a la mano, de lo que están desechando, de lo que están utilizando, del valor que tiene y de cómo razonar. Y cómo eso se convierte en una fuente de ingresos para la empresa y por tanto, como es fuente de ingresos para la empresa, también una fuente de ingresos para el trabajador. ¿A partir de qué? De que va a tener más posibilidades de ingreso a la empresa, más utilidades y eso se convierte en una ecuación que retribuye la remuneración al trabajador. Y eso es un elemento importante y que nos puede dar un mayor avance en esto. Profesor, a usted le corresponden casi que los últimos minutos finales, así que las conclusiones del Bueno, programa. mira, yo pienso que hay cosas de la economía circular imprescindibles. Primero, la economía circular necesita capacitación. Y en eso nosotros tenemos una maestría en economía circular, una maestría en eficiencia energética y un doctorado en transformaciones energéticas, industriales y sostenibles. Y desgraciadamente hoy tenemos pocos alumnos. Con esta maestría de economía ecológica la abrimos como con 40 alumnos y nos quedan 8. Así es difícil. Segundo, no puede haber economía circular si no hay una integración de todos los factores. Los trabajadores, los capacitadores, los técnicos, etc. Sin eso no puede haber economía circular. Y los dirigentes, o sea, tiene que haber lo otro. No puede haber economía circular sin quitar la burocracia y sin quitar y sin buscar un dinero poco. Yo he trabajado economía circular en un montón de países. Y si usted hace un buen trabajo y le demuestra a un empresario, mira, aquí tú vas a ahorrar tanta energía, tanta agua y vas a tener un beneficio ambiental pero económico a la vez, pero te cuesta 30 pesos para ahorrar 300, inmediatamente, si el empresario es inteligente, a la semana aparece el dinero. Aquí usted le plantea a cualquier empresario, mire, vamos a hacer esto, y entonces empieza, no, espérate que tengo que ir al ministerio para que el ministerio me autorice el dinero, y el ministerio entonces tiene que llevarlo a la Junta Central de Planificación de Economía, y entonces ese dinero lo van a poder depositar aquí. O sea, empieza un mecanismo burocrático tan grande que, en fin de cuentas, a los 3 años es que aparece el dinero para la inversión. Nosotros tenemos que ser ágiles en esa situación. No puede haber economía circular si no hay un encadenamiento productivo de todas las empresas. Y luego es difícil ese encadenamiento productivo, o sea, la economía circular. Por último, que tengo que decir, mi concepto que hay que cambiar. Hoy en día, desgraciadamente, hoy en Cuba todavía, lo que los economistas aprenden es el triangulito. Yo busco eficiencia, yo busco eficacia en mi empresa y eso me da efectividad. Y yo cada vez que veo ese triangulito hago así, lo tacho, porque ese triangulito no es así. Hay que buscar la ecosocioeficiencia, la ecosocioeficacia y la ecosocioefectividad. Y nadie se acuerda de eso. Incluso hay conceptos, por ejemplo, la ecoefectividad, que no existe ni en el diccionario. Usted va a internet y ese concepto nada más que hay artículos de Chávez y mío. Y esos conceptos hay que cambiarlo. Profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Alexander, bueno, eres de casa habitualmente. Tendremos que volverlo a invitar porque necesariamente tendremos que hablar un poco más allá de la economía circular y todo lo que abarca este concepto que se va puramente de la economía. Usted ya sabe, martes próximo, 4:30 de la tarde, estaremos juntos para hablar de economía. Buen resto de jornada.